Toda historia tiene un comienzo, todo testimonio tiene un inicio. El 4 de agosto de 1990, en la sala de un hospital en Toluca, Estado de México, nació nuestro pastor Marco Antonio Serrano Jasso, trayendo luz y alegría a la vida de sus padres, María Trinidad Jasso y Martín Serrano, quienes residían en el municipio de Calimaya de Díaz González. Pues ese día fue un día grandioso, lleno de bendición, porque nació mi hijo varón. Estaba yo emocionada, muy contenta, y cuando lo vi, pues aún lo puedo recordar, era un bebé gordito, hermoso. Lo que me llamó más la atención fue su cabellito. Nació con mucho cabello, su flequito que tenía él, parecía que se lo hubieran cortado, pero sí fue un momento de gran bendición. Pasando los años, nuestro pastor tenía que pasar una prueba muy difícil, la separación de sus padres. Y durante 2 años de su infancia tuvo que residir en la Ciudad de México. La separación de mis papás fue algo muy difícil para mí. El anhelo de mi corazón era verlos juntos. Tengo buenos recuerdos de esos 2 años que viví en la Ciudad de México. Había momentos de tristeza porque pues, yo recordaba a mi mamá por las noches, a mis hermanos. Yo a veces lloraba antes de irme a dormir en mi cama. Yo extrañaba a mi mamá y esa era la razón de mi tristeza. Pero también hubo buenos momentos en los cuales yo pude pasar tiempos muy bonitos con mi papá. Me acuerdo que ese año que viví con él, en ese tiempo que estuve con él, me llevó a Acapulco, me llevó a conocer el mar, la playa, y aún fuera de eso, en la vida cotidiana, pues yo tenía buenos momentos con papá. Yo le agradezco todo el empeño que puso en ese tiempo que estuve con él. La verdad es que a mí no me importaba, yo sé que a papá le preocupaba mucho pues, la situación económica de proveerme lo necesario, ¿no? Pero la verdad es que simplemente de estar con él, de estar a su lado, de poder estar junto a él, eso para mí era mucho más que suficiente. Y fue a partir que del año 1997, Calimaya se volvió residencia permanente de nuestro pastor. Fue desde el 97 cuando se decide que yo empiece a vivir en Calimaya. Ese día fue triste, fue difícil para mí porque, bueno, una vez más tenía a mi mamá de un lado, a mi papá del otro, y si hubiera sido posible tomar mi corazón y partirlo en dos, y que de alguna manera yo pudiera estar con mi mamá y con mi papá al mismo tiempo, pues lo hubiera hecho, pero la verdad es que yo era tan solo un niño de 7 años. Habían cosas que estaban fuera de mi alcance y simplemente no entendía por qué era tan difícil poder ver a mis papás juntos, pero aún recuerdo ver caminar a mi papá en ese callejón. Yo me quedé ahí hasta que lo perdí de vista. Fue a partir de ese día cuando yo empiezo a vivir en Calimaya, en casa de mi mamá. Su infancia era como la de un niño normal, iba a la escuela y tenía pasatiempos. No fue sino hasta el año 2004 cuando tenía que enfrentar el siguiente obstáculo en su vida: la depresión, crisis de ansiedad y ataques de pánico. Pues ese día fue angustiante. Recuerdo que fue en la noche, incluso ya estábamos acostados y mi hijo se empezó a sentir mal, sentía que le faltaba el aire. Fuimos a la clínica que está aquí frente al mercado, acompañada de mis hijos. Pues sí, como jefa de familia, pues yo tenía que mostrar cierta tranquilidad, aunque por dentro pues la verdad era angustiante.
En mí tenía yo ganas de gritar, de llorar, porque sabía que era, presentía como mamá que era algo más fuerte. Cuando llegamos al hospital, entramos con el médico y bueno, él escuchó lo que mi hijo sentía y me dijo que saliera yo, que esperara yo afuera. La espera fue angustiante, ya después el médico me habló que entrara y escuchar que el médico me dijera: si tiene cinturón, si tiene cuchillos en su casa, recójanlos, porque su hijo no quiere vivir ya. El hecho que me dijera eso el médico, aún lo recuerdo y es doloroso, es angustiante, porque a veces como papás sentimos que nuestros hijos están bien y cuando llega ese momento vemos que qué es lo que les faltó a nuestros hijos, por qué están pasando por esa situación. Fue algo que no le deseo a otro jovencito que esté en esa situación, a otra madre que pase por la situación que yo viví. Yo quería darle todo a mi hijo, yo quería casi por arte de magia, un abrazo de consuelo a mi hijo para que con eso desapareciera toda esa situación que él tenía. Y pues recibió todo el apoyo tanto de sus hermanos como de mi parte. Bueno, ese día yo recuerdo que estábamos aquí en la sala, estábamos viendo una película y bueno, mi hermano empezó con sus crisis de ansiedad. Para mí fue angustiante porque no sabíamos qué era lo que le pasaba. Yo quería salir corriendo, llevarlo al doctor para que algo le hicieran, algo lo ayudaran a controlar esa situación que se estaba presentando. Yo sí estaba llorando, yo sí me sentía muy angustiada por la situación que se estaba viviendo. Afortunadamente, bueno, ya salió, le dieron su tratamiento, él habló algunas cosas que le estaban pasando y pues eso fue el principio de algo que empezó a cambiar dentro de la familia, porque el hecho de que existían esas crisis en mi hermano fueron como que el inicio de que se cambiara de alguna manera la historia familiar que veníamos viviendo en ese momento. Yo recuerdo esa noche, estaba con mi hermana Claudia platicando y de la nada me da un ataque de pánico. La sensación que experimenté esa noche fue extraña, fue horrible. Sentía que me faltaba el aire, que sentía un presentimiento de un terror, de un miedo muy fuerte. Tenía pensamientos de muerte, que por alguna extraña razón yo me estaba muriendo. Yo lo único que quería hacer era salir corriendo a la calle. O sea, era un pánico, era una ansiedad, era algo que realmente me sobrepasaba, realmente me sobrepasaba. A partir de ese día, pues mi vida se complicó mucho, porque cada día yo tenía un ataque de pánico. Yo recuerdo que los ataques y las crisis de ansiedad me daban al anochecer. Cuando anochecía, pues yo me transformaba, yo empezaba a estar ansioso, con miedo, con pánico. Recuerdo que pues me tuvieron que llevar al médico, a psicólogos, a psiquiatras, tomar sedantes, tomar antidepresivos, porque era la única forma de mantenerme estable, de mantenerme tranquilo. En el año 2007, su vida se complicaría aún más, cuando de la paranoia, ansiedad y depresión pasaría a la psicosis, tendencias suicidas, principios de esquizofrenia y ateísmo. En esa situación que pasamos con mi hijo, pues la verdad fue muy dolorosa, muy angustiante. Mi hijo no quería saber nada, ni de mí, ni de sus hermanos.
Él se aislaba, se encerraba en su cuarto, le tocábamos y no abría, y si nos abría pues era muy agresivo, se enojaba. Tratábamos de acercarnos, pero él no nos permitía acercarnos. Fue cuando empezó a pintarse los ojos de negro, sus uñas de negro, a vestir de negro, y se mantenía aislado. Tratábamos de que estuviera bien, pero no era suficiente. El decirle, hijo te quiero, hijo estoy contigo, nunca fue suficiente para él. Nunca fue suficiente. Vivimos una situación muy difícil con él. Pues yo venía batallando con mi infancia, venía batallando con los ataques de pánico, con la separación de mis papás, la ansiedad, y añadirle que en ese año sufrí pues muchas desilusiones, porque a pesar de todas las dificultades que yo tenía, aún así yo era un joven que le gustaba soñar. Yo quería ser un futbolista profesional, quería terminar la escuela, quería encontrar el amor, tener mi novia, y fue precisamente en ese año cuando en la escuela de fútbol a la cual yo iba, pues me dan la patada, me dicen tú no eres lo suficientemente bueno para esto. La preparatoria pues la repruebo, quedo aplazado. La chica de la cual yo me había enamorado pues se fue con alguien más, se fue con otro, y simplemente fue un punto de quiebre donde yo me llené de cosas pues negativas. Tenía 17 años, ¿no? Yo recuerdo entrar en mi habitación, y empecé a renegar de la vida, empecé a renegar de mis padres, renegar de mi familia, renegar de mi patria, renegar de mí mismo. Al final renegué de Dios. Yo recuerdo que yo empecé a decir, no creo en Dios, porque si Dios existiera, pues no habría sufrimiento en el mundo, y yo no habría sufrido tanto, ¿no? Entonces, en ese momento cuando yo digo, no creo en Dios, algo me pasó, fue como si algo empezara a entrar dentro de mí, y mucho rencor, mucho odio, muchos deseos de venganza empezaron a correr en mi sangre, lo podía sentir dentro de mí. Era una energía pues de maldad. Toda la frustración, odio y deseos de venganza fueron plasmados a través de la música. Fue cuando nació The Crowd, una banda de rock formada por el Pastor Maro. Tenía sus amigos de la secundaria, recuerdo a Hexe, a Eric y otro amigo, Carlos, de Tenango, que junto con mi hijo formaron una banda. Eso de alguna manera le llenaba la música, incluso desde niño pues siempre le gustó tocar su guitarra. De alguna manera esa fue siendo su salida. Pues yo toco la guitarra desde los 8 años, y realmente la música a mí siempre me ayudó a expresar mis emociones, mis sentimientos. Cuando empiezo con los principios de esquizofrenia, pues la verdad, pues yo escuchaba voces que me decían, odia a la gente, odia a las personas, o nadie te quiere, nadie te ama. Entonces esas voces me hacían pues, odiar a las personas y odiarme a mí mismo, y realmente pues yo cambié mi manera de ser, mi manera de vestir. Me vestía de negro, me pintaba las uñas de negro, me pintaba los ojos de negro, me dejé crecer el cabello, mi cabello estaba largo, y todo ese odio, toda esa frustración empecé a plasmar en la música. Yo recuerdo que formé un grupo de rock
llamado The Crows, Los Cuervos en español. Mis letras hablaban de tristeza, de depresión, de resentimiento. Por fin sería en el año 2010 cuando la vida de nuestro pastor cambiaría por siempre. Sería en un concierto del adorador Marcos Barrientos, a quien Dios usaría para abrir la puerta del reino de los cielos. Bueno, en la preparatoria conozco a mi esposa, Lucero, quien en ese momento era pues mi amiga. Ella es la que me invita al concierto de Marcos Barrientos. Realmente yo acepté la invitación, pero tengo que admitir que yo iba con mala fe, porque yo no conocía a Marcos Barrientos, pero yo sí conocía a los Crows, yo sí conocía a los Cuervos. Yo decía, no, los Cuervos son mejores que Marcos Barrientos, ¿qué va a estar tocando ese tal Marcos Barrientos? Yo realmente era una persona muy orgullosa, muy altiva, muy soberbia, así que fui a ese concierto, pero realmente fue una experiencia pues muy padre, diferente para mí en ese entonces, porque realmente yo había ido a conciertos de rock, había ido a tocar con mi banda de rock, a bares, a la Ciudad de México, a muchos lados, pero en ese concierto yo pude percibir algo, yo percibí algo, una presencia que se movía entre el público, en las personas. No sabía qué, yo conocía de ambiente, pero realmente esto era algo muy distinto. O sea, realmente ahora sé que yo percibí la presencia de Dios en ese lugar, pero en ese entonces pues era algo desconocido para mí. 3 meses después, nuestro pastor Marco tendría un encuentro sobrenatural con Jesús y el Espíritu Santo. Bueno, a partir del concierto de Marcos Barrientos yo empiezo a congregarme, empiezo a asistir a esta iglesia, y realmente pues la experiencia que yo tenía pues era algo distinto. Yo recuerdo ver al grupo de alabanza tocar, las de danza, saltando, gente llorando, gente brincando, gente aplaudiendo, que su grito de júbilo, y yo realmente me sentía incómodo. Yo decía, estos son una bola de locos, estos están locos, realmente no saben, no conocen el mundo en el cual vivimos. Pero yo recuerdo que una voz, alguien me habló en ese momento, es cuando le dije a esa gente que estaba loca, bueno, estos estarán locos, pero son más felices que tú, tienen un gozo que tú no conoces. Yo no sé de dónde vino esa voz, yo no sé de dónde vino esa voz tan fuerte que yo sentí en mi corazón. Ahora sé que fue Dios quien me habló, pero realmente tuve que admitir que realmente aquellas personas tenían un gozo que yo no tenía. Bueno, a partir de ese domingo yo empiezo a congregarme, yo empiezo a leer la Biblia, yo empiezo a conocer quién es Jesús. Me empecé a dar cuenta que Jesús pues era muy distinto a como lo pintan en las películas. O sea, es realmente muy distinto. Yo empiezo a conocerlo, ¿no? Cuando yo tengo un encuentro con Jesucristo, con el Espíritu Santo, yo recuerdo que fue una noche de julio del 2010. Mi papá había ido a visitarnos, a nosotros, a mis hermanos y a mí. Y quiero que me imaginen por un momento, ¿no? Yo vestido de negro, mis uñas pintadas de negro, mis ojos de negro, mi cabello largo, y yo compartiéndole de Jesús, de Jesucristo. Entonces realmente yo recuerdo sus rostros, fueron unos rostros de asombro, hasta de espanto, ¿no? ¿Qué le está pasando? O sea, yo realmente
yo realmente sé el porqué de su reacción, ¿no? Yo era la persona menos indicada para estar hablando de Jesucristo, pero realmente era así. Yo recuerdo que me fui a mi habitación, recordé lo que Jesús una vez dijo, que orando vayan al secreto de su habitación y Dios que habita en los secretos los recompensará en público, ¿no? Y entonces, esa noche, por primera vez en mi vida, levanté una oración a Dios. Aprendí que orar es realmente hablar con Dios, hablar lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿no? Y realmente yo empecé a decirle al Señor, Jesús, yo todo este tiempo pensé que yo era una víctima cuando en realidad yo soy un culpable, ¿no? Porque yo he hecho cosas malas, he blasfemado. Yo reconozco mis pecados, reconozco que te he fallado a ti, que le he fallado a mis papás, que le he fallado a mis hermanos, que me he fallado a mí mismo y realmente ya no quiero vivir así. Yo quiero entregarte mi vida a tu voluntad. Cuando yo le empiezo a entregar mi corazón y mi vida a través de esa oración a Dios, algo pasó. La misma presencia que yo sentí en aquel concierto de Marcos Barrientos, la misma presencia que yo sentía cada vez que iba a la congregación, esa misma presencia descendió en mi habitación y la inundó por completo. Entonces, cuando yo siento su presencia, yo empiezo a llorar. Empiezo a llorar porque realmente ahí supe que realmente Él me amaba. Yo había escuchado muchas veces personas que me decían, hey, Jesús te ama, Dios te ama, pero la verdad es que es muy distinto que te lo digan a que lo experimentes. Y realmente Él estaba ahí en mi habitación. Yo empecé a llorar, yo decía, ¿cómo es posible que tú hayas respondido de esta manera a mi oración, ¿no? Ahora sé que tú me amas. Realmente empecé a decirle que me perdonara, que yo me arrepentía de mi vida anterior, que perdonara mis pecados, perdóname. Yo estuve llorando, no sé, unos 30, 40 minutos y al pasar ese tiempo yo escucho una voz que me dice, yo te perdoné hace siglos en una cruz. Y en ese momento esa presencia que estaba inundando mi habitación, en ese momento esa presencia entra dentro de mí y ahí fue cuando yo conozco lo que es la paz de Dios, porque realmente en ese momento yo nazco de nuevo. Al otro día me di cuenta de algo extraordinario que había pasado en mi vida, es que la soledad, las tendencias suicidas, la esquizofrenia, la oscuridad, todo aquello que me había estado oprimiendo durante mucho tiempo, ya no estaba. Jesús me sanó esa noche. Tuve un encuentro con Jesús, tuve un encuentro con Él, con su Espíritu Santo y realmente desde ese día cambió mi vida para siempre. Y es así como Dios rescató la vida de nuestro pastor, trasladándolo de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Sí, fue un cambio grandioso, donde podíamos ver que pasa de la oscuridad a la luz. Fue grandioso. Yo vi que mi hijo fue transformado y él me quería transmitir todo lo que él sentía, ese entusiasmo. Y siempre me preguntaba y qué opinaba yo. Fue cuando yo le dije que tenía yo que verlo para poderle dar mi opinión. De esa manera Dios utilizó a mi hijo para que yo también llegara a los pies de Cristo. Y hoy en este día y toda mi vida yo daré gracias a Dios porque lo rescató de la oscuridad, de donde él estaba, de ser un joven gruñón, que no quería saber nada de nadie, amargado.
era poco sensible, de duro de corazón. Ahora lo que él es, ¿no? Es un gran hombre, un gran hijo, apasionado por Dios, transformado en toda la palabra. Y yo doy gracias a Dios porque toda la gloria y honra es para Él. Él rescató a mi hijo de donde estaba. Después de ese día yo recuerdo que salí a la calle, empecé a compartirle a la gente, a amigos, a vecinos, a toda la gente que me encontraba. Yo les decía, hey, Jesús me salvó, tienen que conocerlo. Ellos no me entendían, pero yo empezaba a hablarles de mi vida pasada, de las cosas que pasé, de las cosas que sufrí, cómo Jesús me encuentra, cómo tengo un encuentro con Él, y realmente lo sentí así. Si Jesús cambió mi vida, Él puede cambiar la vida de los demás. Realmente cambia mi vida para siempre, así que ya no vivía para mí mismo, empecé a vivir para el Señor. Desde aquel día Jesús me encontró y mi primera alabanza que compuse se llama El camino, la verdad y la vida, inspirada en el Evangelio de Juan capítulo 14. Eso es lo que Jesús ha hecho en mi vida. Me ha dado un propósito, me ha dado un llamado. Realmente Él cambió mi vida para siempre. Demos gracias por la vida de nuestro pastor. Dios derrame su gloria sobre de él.